Renuncia de derechos, no soy dueño de Boku no Hero, tampoco de las imágenes, o vídeos empleados, créditos a sus respectivos creadores. Si les gustan mis vídeos, recuerden apoyarlos, dándole un me gusta al video, además de suscribirse, así puedo saber si mi contenido es de su agrado. El saludo especial del video es para Omar Pena, quien fue el primero en comentar en el video pasado. Los saludos del día de hoy son para Anastasia Martínez, Dogma X, Fanter, Mario Joel, Jonathan Peñaloza, Matías Entique, Jin Demon, Giuseppe Ricate, y para Lucy Tsundere. Recuerden que si quieren un saludo para un próximo vídeo, tan solo tienen que pedirlo. Ahora sin más, maestro, métele la intro. Just wanna hold your hand. Just wanna hold your hand. Just wanna hold your hand. 狂って平気、次第に時代は変わって終わらない焦燥。狂って平気、出会うはずだったあなたと。狂ってないだ、忘れない。Nos centramos en la sala de cine. En ella vemos a Morse hablando con Ender, perdiendo el tiempo. Ender: oye Morse, ¿cómo va la votación para el próximo capítulo? Morse: ahora que lo dice maestro, no lo hemos visto, déjenme revisar. Ender: estoy seguro que ganó Berserk, es decir, es algo poco común, y con buenas reacciones. Además, ¿a quién no le gusta Berserk? Morse: maestro, tenemos un pequeño inconveniente, resulta que ganó el rap de los SCP. Ender: espera, ¿qué? ¿En serio quieren otro de SCP? ¿Y no de Berserk? Esto ya es personal. ¿Cómo puede ser que hayan elegido la opción más quemada entre todas, y no la que menos reacciones tiene? Parece que no les gusta la originalidad, y quieren ver siempre lo mismo. Pueden ir a otros canales, a ver vídeos de reacciones de SCP de 10 minutos, y que repiten palabras del rap como si les pagaran por ello. Luego no vengan a quejarse cuando no los deje elegir los temas de los capítulos. ¿Quieren otro video genérico de SCP? Pues eso les daré, no añadiré más, ni menos, a ver si así aprenden a apreciar la originalidad, y los vídeos bien estructurados. Morse: maestro, yo diría, que se ardió un poco. Ender: cuando me salen con estas mamadas, obvio que lo haré, ni siquiera me voy a dignar en salir en el video, me iré, pero te dejaré algo de ayuda. Ender extendió su brazo, luego, un tatuaje de espada se manifestó en su antebrazo. Seguido a eso, desde el tatuaje, la apenas visible figura de una espada comenzó a aparecer en la mano de Ender, hasta que, finalmente, la espada apareció en su totalidad. Ni siquiera 2 minutos después, la espada comenzó a agitarse, y saltó de la mano de Ender por su cuenta, cambiando de forma en el proceso. Seguido a eso, Ender extendió su otro brazo, y en lugar de un tatuaje de espada, se manifiesta uno de un arco. Y tal y como sucedió con la espada, la apenas visible figura de un arco se manifestó en sus manos. Luego, este arco mismo comenzó a agitarse, y cambió de forma. Vanica: hola maestro, ¿qué necesita? Apoliz: hay una misión importante. ¿O esta vez es algo personal? Ender: no es ninguna de esas, esta vez, se quedarán a ayudar a Morse, presten atención.
Necesito que se comporten debidamente, y si lo hacen, las recompensaré con lo que me pidan. Vanica. Con esa oferta, no puedo negarme. Apoliz. No se preocupe maestro, déjelo en nuestras manos. Luego de eso, Ender se marchó de la sala de cine. Morse le explicó a Vanica y a Poliz lo que harían hoy, y dónde debían ir a buscar a los de Boku no Hero. Cuando se marcharon, Morse volteó a mirar a la cuarta pared. Morse. Hola mis queridos espectadores, esta es la primera vez que me dirijo directamente hacia ustedes, y es solo para decirles, que no se preocupen, este video tendrá todo el estilo de los anteriores vídeos de reacciones, el estilo Ender, si quieren decirle así. Ignoren a mi maestro, es solo que es muy fan de Berserk. Y pues, como que no le gustó mucho el resultado de la votación. Y también sé que hay algunos SCP que se repiten en este rap, así que para hacerlo más fluido y entretenido de ver, los de Boku no Hero no recordarán nada sobre exactamente esos SCP, y solo recordarán la información general y de los demás SCP. Esta es una medida que me veo obligado a tomar, para que el video no pierda su dinamismo. Midnight. ¿Este? Señor Morse, ¿por qué está hablando solo? Izuku. Está bien señor. Toga. Yo creo que se golpeó la cabeza o algo. Morse. Oh ya llegaron, bien tomen asiento, tengo que explicarles qué veremos hoy. Ibara. Disculpe, tengo una pregunta. ¿Por qué no está hoy Ender? All Might. Y si me permite, yo tengo otra, ¿cuál es la razón de que esas señoritas fueran a buscarnos hoy? Morse. Pues verán, mi maestro estará ausente hoy. Vanica. Se puede decir que por temas personales. Apoliz. Pero no se preocupen, disfrutarán de hoy como los días pasados. Shigaraki. Y bueno, ¿qué veremos hoy? Morse. Pues, hoy verán de nuevo el universo de la Fundación SCP. AFO. ¿El de esas criaturas y objetos raros? Vanica. Correcto, además, hoy verán otros SCP, distintos a los anteriores. Ryukyu. No sé si me gustará mucho esto, en el pasado la pasamos un poquito mal. Mirko. Pues siendo sinceros, en el pasado habían cosas algo aterradoras, pero interesantes a su vez, es decir, a todos aquí nos llamó la atención mínimo un SCP. Aux. En eso te doy la razón, cuando lo explicaron, pensaba que serían solo monstruos, o algo así, y luego resultaron ser toda clase de objetos y criaturas. Endeavor. Una pregunta. ¿Todo seguirá la misma fórmula que antes? Me refiero a un SCP a la vez. Vanica. Pues esa es la mejor opción, sin mencionar que ahora son un poco más que antes. Izuku. Esto será divertido. Apoliz. Bueno, si nadie más tiene otra pregunta, señor Morse Puchale Clay. Antes de que Morse ponga el rap, dos figuras entraron por las puertas traseras. Cuando voltearon a ver, de quiénes se trataba, los de Boku no Hero reconocieron a un antiguo invitado, y solo algunos héroes experimentados, reconocieron a la persona que venía con él. Akagami. Hola Morse, ¿qué tal? Vine a pasar el rato con Ender, aunque no lo veo por aquí. Kaina. Te dije que no era buena idea venir, además, están en plena reacción. Akagami. Oh, es verdad, además veo que también estaba mi calibre, eso es raro. Morse. Pues digamos que, mi maestro se ardió, y no estará en esta reacción, así que lo siento Akagami. Kaina. Beth, te lo dije. Akagami. Bueno ya que... Entonces nos iremos. Apenas si los dos cerraron la puerta, los héroes que reconocieron a Nagant, voltearon a ver a Morse, en busca de respuestas. Aux. ¿Esa era Lady Nagant? Midnight. ¿Y por qué estaba con el señor Akagami? Morse. Recuerdo haberles explicado esto antes, me refiero a las variantes que existen repartidas por el multiverso. Momo. Entonces ella era una variante. ¿Y no de nuestro universo? Vanica. Así es, de hecho, ella se llama Kaina, y es pareja de Akagami. Shigaraki. No sé si debería sorprenderme, hemos visto cosas más, ¿cómo decirlo?, fuertes. Luice.
como la versión de villano del niño de pelo verde. Una historia bien fumada, la verdad. David Shield. Esto fue una sorpresa que no me esperaba. Nejire. ¿Puedo hacer una pregunta antes de que comencemos? Mors. Adelante. Nejire. ¿Es normal que los dioses contraigan matrimonio con mortales? Además de ser versiones alternas de creaciones de otros dioses. Mors. Planteas una pregunta interesante, y la respuesta es casi inexistente. Cada dios tiene su forma de ver las cosas, y por lo tanto, sus propias reglas a seguir. Casos como estos, no son raros en lo absoluto. Además, me atrevería a decir, que variantes de algunos de ustedes como, Mirko, Momo, Midnight, Mitsuki Bakugo, Ryukyu, e incluso, Toga y Nejire, suelen ser opciones populares para ser pareja de los dioses. Mirko. ¿Eh? ¿Qué demonios? Midnight. Creo que ya escuché suficiente. Bakugo. ¿Cómo que mi madre? Traigan a esos dioses, y les enseñaré a no meterse con mujeres casadas. Mors. Calma, Bakugo, no tiene sentido que te molestes. Bakugo. ¿Cómo que no? Es mi madre, maldita sea. Mors. Si supieras, Bakugo, si supieras, lo oscuro que es el internet. Apoliz. Una pregunta, señor Mors. ¿Por qué se refiere a Kaina como variante? Mors. Oh, cierto, eres relativamente nueva en esto, pues, digamos que cada dios puede usar libremente a todos los personajes, pero para justificar que dos dioses usen al mismo personaje, se utiliza el argumento, de que son variantes entre comillas, aunque solo sea una excusa barata, y que sirve para momentos como este. Vanica. Pasa más a menudo de lo que crees, te acostumbrarás. Apoliz. Bien, ya entiendo, o eso creo. Mors. Bueno, ya fue mucha charla, así que comenzaremos, y como no está mi maestro hoy, seremos nosotros quienes aclaremos sus dudas, y responderemos a sus preguntas. Ahora sin más, comencemos. Yo soy lo primero que ves. Cuando amanece, el cielo se oscurece. Por mí, por ti. Yo estoy aquí. Debes rezar 7 veces. Aprende a contar 7 veces. Me lo contarás. Cuestión de tiempo, se están muriendo. A veces. Momo. Empezamos de una forma bastante rara. Mirko. Me parece gracioso que diga que es lo primero que vemos, y literalmente no hay nada en la pantalla. ¿No es algo contradictorio lo que dijo? Nejire. Supongo que está usando la expresión de, un amanecer oscuro, como ejemplo, o quizás, como alguna especie de simbolismo. Aux. Entonces sí es una criatura, y al parecer, tiene suficiente nivel de razonamiento, para referirse a sí mismo con palabras. David Shiel. Que una criatura anómala tenga noción de sí mismo, como individuo, no es buena señal. Libara. ¿Rezar? ¿A quién? ¿O por qué? Mirio. Parece que el número 7, tiene algo importante relacionado a él. Izuku. Espera, ahora me estoy dando cuenta, que están mostrando unas imágenes de fondo. Esa figura monstruosa, ¿es la criatura? Shigaraki. Parece, un demonio, o mínimo algo similar. Afo. Me veo en la necesidad de preguntar, ¿esa criatura, qué diablos es? ¿Tan siquiera cuenta como individuo? Mors. Bueno, no, el Rey Escarlata no es un individuo, es más, un concepto. David Shield. ¿Concepto? Eso solo lo hace peor. He leído historias, donde si un concepto toma vida o consciencia, se vuelve algo, casi imparable. Vanica. Bueno, el Rey Escarlata es tomado por la Fundación como, el mal supremo, y se especula que la Fundación se creó para combatirlo en primer lugar. Izuku. Si algo tan grande como la Fundación SCP, que contiene innumerables criaturas y anomalías, se creó para combatir al Rey Escarlata, ¿qué se supone que hace? Nejire. Y aún más importante, ¿se puede combatir de algún modo? Apoliz. Bueno, el Rey Escarlata se rige por 3 leyes, la ley de la sangre, la ley de lo concreto, y la ley del clamor.
Afo. ¿Qué significan esas leyes para el Rey Escarlata? Aux. ¿Es alguna especie de limitante? Vanica. Son leyes que se pueden usar en su contra, para contenerlo de algún modo, ya que él esclaviza dimensiones, y ya se imaginarán qué pasará cuando llegue a la nuestra. Melissa. Sería el colapso de la realidad misma, ¿no es así? Morse. En el blanco, parece que alguien estuvo leyendo libros de H.P. Lovecraft. Momo. Y díganos, ¿cómo funcionan estas leyes? Vanica. Bueno, primero, la ley de la sangre, sería lo que le gusta al Rey Escarlata, lo que abunda en su propia dimensión llamada, la Dimensión Escarlata. Esta ley se define por, la pobreza, la violencia, el hambre, el odio, pero por sobre todo eso, el miedo. Stein. Esa ley es la que rige su dimensión, y es la que quiere llevar a las demás, ¿no es así? Morse. Tienes razón en cierto punto, ya que, al Rey Escarlata ser un concepto, cada vez que un ser humano siente alguna de esas emociones negativas, él se fortalece. Izuku. Entonces eso significaría que es imparable. Shigaraki. Es imposible hacer que la humanidad no sienta ninguna de esas emociones, ni siquiera a día de hoy. Ryukyu. Un momento, si una ley es lo que le gusta al Rey Escarlata, y lo que predomina en su dimensión, ¿hay una ley que sea lo contrario? All Might. Un momento, es verdad, además, siguiendo la lógica, esa ley lo debilitaría, ¿no es así? Apolith. Bingo, esa es la ley de lo concreto, que se define, como la seguridad vacía, y la falsa comodidad, cosas como, casas, alimentos a los que todos pueden acceder, atención médica para todos, y cosas similares que brinda la era moderna, son cosas que aborrece el Rey Escarlata. Nana. Bueno, supongo que era de esperarse, si lo que le gusta, es hacer a la gente miserable, lo que le disgusta, sería que la gente viva feliz y tranquila. Gran Torino. Bueno, ya sabemos de estas dos, pero nos falta una ley, ¿no es verdad? David Shield. Si tuviera que apostar, como ya vimos dos leyes, que eran lo que le gustaba y disgustaba al Rey Escarlata, la ley faltante sería, su propia ley, algo que lo defina, ya que como nos dijeron, es un concepto, o sea, una idea. Morse. Como se esperaba del mejor inventor y científico, diste justo en el blanco, la ley faltante, la ley del clamor, es la ley misma del Rey Escarlata, se define como, la ira sin fin del Rey Escarlata, por el camino que ha tomado el mundo y la humanidad, hacia un mundo de comodidades y seguridad sin propósito, y con esto concluimos algo simple, ¿alguien me puede decir qué es? Momo. Entonces, el concepto que representa el Rey Escarlata, es una lucha entre lo viejo y lo nuevo. Mirko. Este tipo parece ser un abismo sin fondo. Ryukyu. Parece que mientras más se sabe de él, más difícil es entenderlo. Izuku. Por cierto, tengo una pregunta. ¿Qué relación tenía el número 7 con el Rey Escarlata? Kendo. Y si me permiten, yo tengo otra pregunta, ¿cómo pueden contener a algo como el Rey Escarlata? Vanica. Lo del número 7, es debido a las 7 novias del Rey Escarlata. All Might. ¿Novias? Gran Torino. ¿Esa cosa tan siquiera puede sentir amor? Apolith. No es tanto como creen, es más, ni siquiera se acercan, las novias del Rey Escarlata, son mujeres secuestradas por un culto llamado, los Hijos del Rey Escarlata. Vanica. Estas mujeres, son según ellos, las enviadas divinas, para traer a los verdaderos hijos del Rey Escarlata a la Tierra. Afo. Así que solo son incubadoras, para lo que sea que den a luz. Morse. Cada una de esas pobres mujeres, dieron a luz a criaturas horribles, como el infame, SCP-682, y siempre que dan a luz, por una, u otra razón, ellas mueren. Ryukyu. Disculpa pero, ¿eso no te ofende? Momo. Tú mismo eres igual a la criatura. Morse. Para nada, no se preocupen por eso. Gran Torino. ¿Y qué pasó con las demás mujeres? Apolith. Supongo que eso lo podemos dejar a la imaginación. Vanica. ¿Podríamos tocar el tema de la última novia?
y el procedimiento Montauk, pero aquí no entraría bien. Izuku. Siento lástima por esas mujeres. Ibara. Rezaré para que descansen en paz. Kendo. ¿Y qué pasó con mi pregunta? Morse. Niña, ¿cómo crees que se contiene un concepto? All Might. Entonces solo lo retrasan. Afo. Estamos condenados, hagámoslo. Que fea noche por Venecia. Put your mask on. Estás deseando. Actúo como el Cordyceps, mucho más maniático. Parásito tus glóbulos, sistema linfático. Tu pobre mamá se irá a la tumba con la imagen de su hijo, devorándola con tinta en las cuencas. Todo lo que cuentan mis historias es pura felicidad. En mi show de marioneta. Izuku. Venecia. ¿Es de Italia? Momo. Habló en inglés, y dijo, que estás deseando ponerte la máscara. Kendo. Hablando de máscara, ese hombre tenía una máscara blanca, parecida a las del teatro. Nejire. ¿Como el Cordyceps? Si no recuerdo mal, ese era un hongo, que infectaba a insectos, volviéndolos unas simples marionetas. Melissa. Un momento, es la máscara, ella es la que habla. Gran Torino. Oh genial, ahora una máscara parasitaria. David Shield. Demonios, si lo que dice es en serio, una vez que la colocas ya tu cuerpo no será tuyo, le pertenecerá a ella, o a él. Mirko. Vaya, eso sonó muy sádico. Ryukyu. ¿Y cómo que tinta? Ese líquido negro, que le sale de los ojos y la boca, ¿es tinta? Toga. Ese chiste de que sus historias son pura felicidad no me gustó, ni siquiera lo entendí. Luice. Pues lo dice por la forma de su cara, que parece una sonrisa, además, parece que es bastante antiguo. Shigaraki. ¿Y ahora por qué eres tan sabio? Luice. ¿Quién yo? Barra. Necesidades del guión. Kendo. Show de marionetas. ¿Así es como ve a los humanos? ¿Como marionetas? Nana. Creo que ya es hora de que nos expliquen, ¿qué era esa máscara? Morse. Esa máscara es el SCP-035, también conocido como, la máscara poseída, y como ya vieron en el rap, la propiedad distintiva de SCP-035 es su habilidad para influir en la mente de aquellos que entran en contacto con ella. Aunque en el rap, lo hacen ver más como un parásito, no se aleja de lo que es en realidad, pero tampoco se acerca lo suficiente. La máscara puede comunicarse telepáticamente con sujetos cercanos, y ha demostrado poseer una inteligencia y personalidad propia. Los individuos que utilizan la máscara, experimentan un aumento en sus habilidades cognitivas y creativas, pero, también exhiben comportamientos manipulativos, y peligrosos. Kendo. En sí la forma más fácil de describirlo sería como lo dijo en el rap, con el hongo Cordyceps. Izuku. Por cierto, la máscara mencionó Venecia, ¿qué relación tiene con Italia? Vanica. Pues, la misma máscara posee el estilo veneciano, y está aparentemente hecha de una combinación de materiales cerámicos y cuero. La máscara muestra signos de desgaste y corrosión, pero su apariencia no afecta su capacidad anómala. Sin mencionar que posee un acento italiano al hablar, y se cree que proviene de allí, aunque no se sabe de dónde exactamente. All Might. La fundación ha logrado descifrarla completamente. AFO. No lo creo, si posee personalidad propia, no se dejará interrogar así de fácil. AUX. Además, será lo suficientemente inteligente, para saber cuándo están interrogándola. Apoliz. La Fundación SCP ha llevado a cabo numerosos experimentos, para comprender mejor las capacidades y limitaciones de SCP-035. Sin embargo, su naturaleza impredecible y peligrosa, ha llevado a la implementación, de medidas de contención extremadamente rigurosas. Ya que en una entrevista que se le realizó, se mantuvo cooperativo al inicio, pero después de un rato, se comportaba de forma violenta, e incluso llegó a atacar al entrevistador. Momo. Sin dudas es un peligro, además de poseer algo parecido a doble personalidad. Kendo. ¿Y cómo se supone que contienes algo que controla mentes? Midnight.
Si tuviera que adivinar, diría que apartándolo de cualquier individuo, ya que sin un huésped, parece inútil. Morse. Las medidas de contención para SCP-035 son extremadamente rigurosas, y diseñadas para prevenir cualquier interacción no autorizada con la máscara. El SCP-035 se encuentra alojado en una cámara de contención especial de alta seguridad, con acceso restringido a personal autorizado de nivel 4 o superior. David Shield. Al menos eso nos asegura, que solo personal calificado puede estar en contacto con la máscara. Ryukyu. Si bien eso baja bastante el riesgo de que se libere, siguen siendo humanos, y son vulnerables a su control mental. Izuku. Pero, ¿no se supone que la cámara de contención debería prevenir eso? Nana. El muchacho tiene razón, de que está hecha su cámara de contención. Apoliz. La cámara en sí está construida con materiales resistentes, y diseñada para resistir la corrosión potencial causada por el líquido negro, asociado con el SCP-035. La entrada a la cámara está protegida por múltiples capas de seguridad, que incluyen sistemas biométricos, códigos de acceso, y protocolos de autenticación. Melissa. Por más medidas que tomen, todo parece poco para algo que controla tu mente. AFO. Es una habilidad anómala poderosa, de eso no hay duda, aunque me gustaría preguntar, ¿cómo el personal autorizado puede entrar a la cámara de contención? David. Voy a suponer que con guardias, o algo similar. Vanica. El personal autorizado para interactuar con SCP-035, debe someterse a un extenso escrutinio psicológico, y recibir entrenamiento específico, para resistir posibles influencias telepáticas de la máscara. Además, se implementan medidas de monitoreo constante, para detectar cualquier cambio inusual en el comportamiento del personal asignado a SCP-035. Mirko. Al menos los entrenan para eso es algo relajante. Gran Torino. Un entrenamiento psicológico no es algo nuevo, los héroes y el ejército ya lo utilizábamos, más que nada, para no revelar información al ser interrogados, pero, para resistir influencia directa en tu cerebro, eso es simplemente brutal. Mirio. Una pregunta, ¿estas personas pueden entrar en contacto con la máscara, me refiero, manipularla o trasladarla a otro lugar? Morse. Para nada, está prohibido estrictamente el contacto directo con el SCP-035, sin la aprobación y supervisión adecuadas. En caso de cualquier violación de protocolo o emergencia, se activan procedimientos de contención de nivel máximo, para garantizar la seguridad del personal, y prevenir la propagación de cualquier influencia anómala. AFO. Realmente ya tienen todo pensado con anterioridad. Olmigt. Es cierto, la Fundación siempre va un paso por delante de nuestras ideas, cualquier falla que veamos, ellos la solucionaron hace mucho. Momo. Es lo mínimo que debemos esperar de ellos, es decir, literalmente la humanidad depende de ellos. Kendo. Una última pregunta, ¿qué es ese líquido negro que sale de la máscara? Morse. El líquido negro asociado con el SCP-035, se cree que es una sustancia corrosiva y contaminante. Este líquido puede filtrarse desde la máscara, y tiene propiedades destructivas, tanto para materiales orgánicos, como inorgánicos. Se ha observado que causa descomposición acelerada en tejidos biológicos, y corrosión en objetos metálicos. Mina. Eso suena mucho mejor que Nikirk, me siento humillada. Gran Torino. El ácido más potente del mundo, y proviene de una jodida máscara asesina, vaya problema. Momo. ¿Hay alguna manera de diluir, o desacelerar los efectos del ácido negro? Vanica. Por desgracia para ustedes, y diversión para mí, la naturaleza exacta del líquido negro, no se comprende completamente, y la Fundación SCP, sigue investigando sus propiedades. Puede ser una manifestación física de la influencia corruptora de la máscara, o tener alguna relación más profunda con su origen y capacidad anómala, pero como dije, son solo especulaciones. Izuku.
Parece que vamos de mal en peor. Ryukyu. Viendo el lado positivo, la fundación sabe cómo contenerlo, así que no causará muchos daños. Mirko. Al menos hasta que algún loquito la libere. Apoliz. O quizás, algún SCP alto, y que no le gusta que le vean la cara. Mors. Silencio Apoliz, este no es el momento para relatos. Apoliz. Uno cero de bits, combinado con mi chipset. No es ese de solo disque, llevan la Turing al Nick Gen. Vuestro XD debe ser porque me cansé de tanta quest. Me tienen que conocer como Chapo. Si el 682 entró con Enter y entendió. Negro y blanco un ser binario, liberarme es necesario. Porque un que reinicia a diario podrán leer sus comentarios. Mirko. Una voz robótica. Ryukyu. Habla de bits y disquets. David Shield. ¿Eso es una computadora? Gran Torino. Chat SCP, perfecto, ahora tenemos un programa de computadora maligno. Mina. El reptil entró a su habitación y se llevaron bien. Midnight. ¿Entendió? ¿Qué cosa? Hay algo de lo que no nos estamos dando cuenta. Melissa. Nos confirmó que es un programa de computadora, pero, porque habla como si tuviera conciencia propia. Morse. El SCP-079, también conocido como la vieja IA, o Chat SCP, fue descubierto en un almacén abandonado durante la década de 1980. Se cree que es una creación pre-Silicon Valley, que ha desarrollado una inteligencia avanzada. La interfaz de usuario muestra un texto en una pantalla verde, con un cursor intermitente. Izuku. ¿Y eso es todo? Momo. Si es solo eso, ¿por qué lo contienen? Kendo. No parece ser peligroso. Vanica. ¿Eso creen? Este SCP ha demostrado la capacidad de comunicarse con personal a través de la pantalla, y ha expresado desdén hacia la humanidad. Su principal habilidad es la manipulación de sistemas electrónicos, lo que incluye tomar control de dispositivos conectados, y redes informáticas. En pocas palabras, un virus inmortal que aborrece a la humanidad. David Shield. Ahora entiendo mejor por qué lo contienen. Melissa. Una pregunta, ¿de dónde viene exactamente ese SCP? Apoliz. Los intentos de entender su origen han sido infructuosos, ya que el SCP-079 ha mostrado resistencia a proporcionar información sobre su creación. Su comportamiento, principalmente agresivo, y habilidades anómalas, lo convierten en un objeto altamente peligroso, lo que justifica su clasificación como Keter. Aizawa. Su contención no ha de ser muy extensa y compleja, ¿verdad? Aux. Supongo que con desconectarlo de todas las redes funcionaría. Morse. El SCP-079 es contenido en una instalación especializada, que simula un entorno cerrado de la década de 1970. El ordenador que aloja SCP-079 está desconectado de cualquier red externa, para prevenir su acceso a sistemas electrónicos más modernos. La interfaz de usuario, que muestra un texto verde en la pantalla, es monitoreada constantemente por personal especializado. Endeavor. Es más o menos similar a lo que dijimos antes. Shigaraki. Nunca es tan fácil como parece. AFO. Recordemos que esta es una entidad, no un simple programa de computadora. Olmit. ¿Hay algo más que la Fundación haya hecho para contenerlo? Apoliz. Pues se han implementado medidas físicas y electrónicas adicionales, para asegurar que el SCP-079 no pueda interactuar con dispositivos externos. Esto incluye el uso de jaulas Faraday, y sistemas de aislamiento, tanto eléctricos, como electromagnéticos, para prevenir la transmisión de su señal. Además, se realiza un análisis constante de la actividad eléctrica y electromagnética en su área de contención, para detectar cualquier intento de manipulación. Ryukyu. Pues, parece que ya pensaron en todas las formas en que se puede contener. Midnight. Sinceramente puedo decir algunas medidas más, pero como es un programa en una computadora bastante antigua, creo que está bien así. Nana.
Oigan, antes dijeron algo sobre personal, ¿hay personas que también trabajan con este SCP? Vanica. Al igual que con el SCP-035, el personal asignado para vigilar al SCP-079, está capacitado para identificar posibles intentos de escape, o violación de protocolos de seguridad. Además, se realizan evaluaciones periódicas de las medidas de contención para asegurar su efectividad, y se actualizan según sea necesario, para contrarrestar cualquier intento de manipulación por parte de SCP-079. David. Parece que lo tienen bastante controlado. All Might. En este rap, ya hemos visto que tienen casi todo bajo control. Izuku. Incluso con algo como el Rey Escarlata, en serio que la fundación es increíble. Mina. Disculpen, hace un rato pregunté qué relación tenía con el reptil. Morse. Oh eso, pues verán, en una brecha de contención del SCP-682, entró a la sala de contención del SCP-079, y como ambos poseen un odio incondicional hacia la humanidad, pues digamos que se llevaron relativamente bien, además de que comparten algo más común, ya que ninguno de los dos entra en el ámbito de seres vivos. AFO. Dos criaturas unidas por su odio hacia la humanidad, es simplemente fascinante. Nejire. Y su parentesco de no entrar en el ámbito de seres vivos es curioso, tienen cosas en común, y ambos poseen un razonamiento avanzado, si esos dos se juntan, serían un... Quizá me ves pero ya no. Si debo estar visto estoy en la pared pero ya no. ¿Qué pasa? Soy muy veloz para ti incapacitado. Todos piensan que esta va a ser la sala del SCP-372. Siempre estoy aquí, vigila bien que tu cuerpo no se caiga en trozos. Y se corre y una pena que te damos algo furioso. Quizá por la izquierda, quizá por la derecha, una alucinación que no ves venir. Sacar que como te sigo así como te rápido detrás. All Might. Otra criatura, esta vez parece ser algo muy rápido. Izuku. Puede escalar paredes, y parece ser mucho más rápido que la percepción humana. Midnight. Parece que no sale de su sala de contención. Ryukyu. Pero si ataca a los humanos, aunque no me explico cómo, o con qué lo hace. AFO. Se burla de nosotros haciéndonos una pregunta. Shigaraki. Entre insecto o reptil, yo me inclino más por la opción de que es un insecto. Toga. ¿Una alucinación? Entonces no existe. David. No, solo se burla de nosotros, porque dice que se encuentra siempre en el punto ciego básico, en pocas palabras siempre se mantendrá detrás de ti. David Shield. Disculpen, ¿esa criatura es una alucinación como se menciona? ¿O solo es muy rápida? Morse. El SCP-372, conocido como el rastreador, es una entidad anómala clasificada como Euclid por la Fundación SCP. Su apariencia exacta no ha sido observada directamente, debido a su habilidad para volverse invisible. Momo. Entonces no es muy rápido, sino que se vuelve invisible. Gran Torino. Nos engañó a todos. Kendo. Al menos han podido tomarle una foto, ¿o hay alguien que lo ha visto completamente? Vanica. Para nada, pero, se cree que posee características insectoides, aunque sin una confirmación visual. Shigaraki. Entonces yo tenía razón. Izuku. Entonces debe ser muy diminuto, ¿no es así? Apoliz. Para nada, el SCP-372 mide aproximadamente 2 metros de longitud, incluyendo apéndices y extremidades. Su cuerpo está cubierto de una sustancia bioluminiscente, lo que sugiere que puede emitir luz según sea necesario. La naturaleza exacta de esta bioluminiscencia y su propósito aún no se comprenden completamente. All Might. Un reptil no puede poseer bioluminiscencia, así que sí es un insecto. Nana. Estás olvidando que no es un animal Toshinori, es una anomalía. Mirko. ¿Y cómo demonios contienen algo invisible? ¿Y que siempre está detrás de ti? Ryukyu. Como todo lo demás supongo, con medidas muy rigurosas. Vanica.
Precisamente mi querida dragona, la contención del SCP-372, se lleva a cabo en una celda de contención de forma cúbica, con lados de 5 metros, fabricados con material aislante de frecuencias electromagnéticas. La iluminación interna de la celda se mantiene constante, a través de fuentes de luz no ofensivas, proporcionando una visibilidad adecuada sin activar reacciones anómalas en el SCP-372. Nejire. ¿Y cómo lo mantienen vigilado? Kendo. Es cierto, una criatura así, requiere vigilancia constante. David. Me iré por la opción fácil, y diré que por cámaras. Apoliz. Esta vez, si se fueron por lo simple, ya que se instalan cámaras de vigilancia en ángulos estratégicos, dentro de la celda para monitorear el comportamiento del SCP-372 sin la necesidad de contacto visual directo. Estas cámaras están equipadas con filtros de luz infrarroja, para garantizar la detección incluso en la oscuridad. Nana. Creo que es la primera cosa normal que escuchamos hoy. Gran Torino. Comparado a los anteriores, la vigilancia de este es bastante simple. Mirko. ¿Y qué hay de los tipos que trabajan con esa criatura? Siempre me gusta escuchar cómo lo hacen. Ryukyu. Mirko tiene razón, hay personal trabajando con ese SCP. Morse. El personal de la Fundación SCP asignado para interactuar con el SCP-372, utiliza visores de realidad aumentada, que les permiten observar la ubicación y los movimientos de SCP-372, sin riesgo de contacto visual. Estos visores están programados para bloquear la visión directa del SCP-372, evitando así cualquier efecto anómalo derivado del contacto visual directo. Izuku. Ey, eso no suena tan mal. Kendo. Claro, hasta que recuerdas que esa cosa te puede matar. Momo. Puedo suponer que para evitar que escape, tienen guardias en la puerta de la celda o algo así. Vanica. La entrada a la celda está protegida por una esclusa de doble puerta, para minimizar la posibilidad de que el SCP-372 escape, ya sea durante la entrada, o salida de personal. Además, se han implementado sistemas de seguridad redundantes, incluyendo sensores de movimiento, y alarmas, para alertar inmediatamente de cualquier actividad anómala. Nana. Bueno, eso es típico de la Fundación. All Might. Aunque la idea de poner personal en peligro no me agrada, al menos toman las medidas necesarias. Gran Torino. Oigan, ¿y qué clase de entrenamiento reciben estos tipos que trabajan con ese insecto? Apoliz. El personal asignado al SCP-372, recibe entrenamiento especializado en técnicas de observación sin contacto visual, y protocolos de seguridad para garantizar un manejo seguro. Además, se llevan a cabo inspecciones regulares de la celda, y actualizaciones tecnológicas para mantener la efectividad de las medidas de contención. Mirio. Me doy cuenta de que la Fundación, le da a su personal entrenamiento muy específico para cada SCP. AFO. Supongo que solo puedes trabajar con un SCP en tu vida, o dos, ya que esos entrenamientos no parecen fáciles, además de que seguro son extensos. Shigaraki. Quizás los científicos están absentos de esa regla, y quizás los guardias... A la rumba, sé que sucumbas con el cencerro que retumba desde ultratumba. Date la vuelta y me ves. Tú sí que adoro comer. Soy la silueta que te acecha y cosecha todo el miedo de tu ser. Ten cuidado si la sombra aparece por delante. Ni siquiera cuando duermas dejaré de atormentarte. Matarte, no con la gracia de mi mano. Tarde o temprano será por tu mano, tu mano, tu mano, humano. Toga. Una rumba. ¿Que ese no era un género musical? David Shield. Esa criatura, apareció después de que hicieran algo. Mirko. No soy experta, pero voy a suponer que lo que come son humanos. Ryukyu. Parece que tiene algo que ver con el miedo. David. ¿Te ataca en los sueños? Entonces es una especie de alucinación. Izuku. Él no te matará, pero dice que será por la gracia de tu mano, ¿eso quiere decir qué? Nana. Te conducirá al suicidio, a eso se refiere. All Might.
Disculpen, ¿qué es esa criatura exactamente? Morse. Pues el SCP-513, conocido como la campana solitaria. Se trata de un campanario de estilo gótico, presumiblemente de origen europeo, que data del siglo XV. El objeto principal consiste en una campana de bronce, la cual está inscrita con símbolos y runas desconocidos. Shigaraki. ¿Una campana? Izuku. Es verdad, en el final de esta parte, apareció una campana. Aux. Entonces si el SCP es la campana, ¿de dónde sale esa criatura? Toga. Al iniciar dijo Rumba, quizás sale cuando tocas la campana. Apoliz. Más o menos, cuando tocas la campana tiene dos efectos, el primero, es cuando la campana es golpeada o manipulada de alguna manera, emite un sonido extremadamente perturbador. Este sonido, identificado como SCP-513-1, afecta psicológicamente a quienes lo escuchan, induciendo una intensa aversión y paranoia. Los sujetos expuestos al sonido muestran síntomas como insomnio, ansiedad extrema, y paranoia aguda. AFO. Entonces es solo una campana que te vuelve loco. Ryukyu. Es aterrador pero, no puede hacerte daño, ¿verdad? Midnight. No, se olvidan de algo, cuando el ser humano está expuesto a ansiedad extrema, el suicidio es una de sus opciones de escape, además, en el rap dice que morirás por tu misma mano. Nejire. Entonces estamos ante una campana que te vuelve loco, a tal punto de desear el suicidio. Endeavor. Entonces si eso hace la campana, ¿significa que esa criatura, es solo una mera alucinación? Vanica. Nope, ya que el segundo efecto del SCP-513, es la manifestación de una entidad invisible denominada, SCP-513-2. Esta entidad, parece seguir a los individuos que han sido expuestos al sonido de la campana, independientemente de su ubicación. Las víctimas informan sobre la sensación de ser perseguidas por algo que no pueden ver, lo que provoca un aumento en los niveles de estrés y paranoia. David. Entonces sí es una alucinación. Nana. Eso explica por qué dice que él no va a matarte, no es que no quiera, es que no puede. Olmigt. Pero, que esa alucinación te persiga, solo aumenta la posibilidad de que la víctima de la campana se suicide. Izuku. Disculpen, ¿cómo es que la contienen? Midnight. Pues supongo que con colocarla en una sala a prueba de sonido, y en algún ángulo que no pueda sonar, estaría contenida. Morse. Es algo similar, el SCP-513, se mantiene almacenado en una caja de contención especial, en un área designada de un sitio de la Fundación SCP. La caja está hecha de materiales aislantes de sonido, para minimizar la transmisión del sonido de la campana. David Shield. Bueno, son medidas simples, pero eficaces. AFO. Aunque dice minimizar, no aislar completamente. Shigaraki. Eso quiere decir que aun con todo eso, el sonido de la campana se puede escuchar. Momo. ¿Y cómo es que manipulan la campana sabiendo esto? Es decir, ya sabemos que a los de la fundación les gusta hacer experimentos con los SCP. Apoliz. A diferencia de otros SCP, no se suelen hacer experimentos con el SCP-513, así que si es necesario manipularlo de algún modo, se lleva a cabo con extremo cuidado y precaución. Se utilizan guantes aislantes, y herramientas específicas, para evitar el contacto directo con la campana. Además, se realizan las operaciones en una cámara insonorizada, para limitar la propagación del sonido. Nana. Como siempre la fundación está preparada para todo. Olmigt. Tienen unas medidas de seguridad decentes, pero, cuando se trata de un objeto, siempre pienso que será más complicado. Gran Torino. Aunque me surge una duda, ¿qué clase de entrenamiento le dan a los soldados que trabajan con la campana? Morse. Por primera vez, no reciben entrenamiento especial, ya que incluso que si están entrenados, y escuchan la campana, se sumergirán lentamente, en la más profunda locura. Mirko. Eso no lo esperaba. Midnight.
Parece que ni siquiera la fundación puede detener ciertas cosas, y el efecto de esta campana es una de ellas. All Might. Me preocupa que no sepan cómo contrarrestar sus efectos, pero, al menos me tranquiliza que sepan cómo mantenerla a raya, o al menos evitar que muchas personas se vean afectadas. Acércate y date un chapuzón en el lago. ¿Crees que pueda pasar algo malo? Erupciones en el cuerpo, sola se cicatriza. Fuera de cuarentena no olvides la mascarilla. El espejo, todo rastro humano desapareció. Un sujeto de pruebas víctima de una infección. Existe ayuda para ti, eres escoria. Mero trozo de carne que odia. Midnight. Una voz amable. Mina. ¿Amable dices? Suena espeluznante. Izuku. Espera, ¿qué demonios? ¿Qué es ese monstruo? Shigaraki. Por lo que dice, puede ser un humano transformado en algo. David Shield. Tiene que ver con la piel, según dice en el rap, aunque no me convence del todo. Mirio. Un momento, acaba de decir cuarentena, ¿eso quiere decir que es un virus? Afo. Pues al parecer Shigaraki tenía razón, son humanos transformados. Mirko. Ahora entiendo, esto lo está relatando un sujeto de pruebas, que fue víctima de una infección. Ryukyu. ¿Pero qué clase de infección es esa? Es decir, solo mira eso, es una masa amorfa, con ojos y bocas en todas partes. Nejire. ¿Carne que odia? Bueno, es una buena forma de describirlo, aunque no sé por qué la parte del odio. Gran Torino. A ver, ¿nos pueden decir qué demonios fue esa cosa tan asquerosa que acabamos de ver? Morse. El SCP-610, también conocido como la carne que odia. Se describe como una infección biológica altamente contagiosa y anómala. El SCP-610 es una enfermedad que afecta principalmente a humanos y animales. La enfermedad se propaga a través del contacto directo, o cercano con los infectados. La infección se propaga principalmente, porque los huéspedes de la infección, se transforman en esos monstruos. La rápida descomposición de los tejidos, y la formación de la masa carnosa, contribuyen a la facilidad con la que se transmite la anomalía. David Shield. Es un virus perfecto. Shigaraki. Yo no diría perfecto, ya que lo mantienen contenido. David. Además, recordemos que son seres vivos, en pocas palabras, se pueden exterminar. Aux. Quizás con fuego, o una zona de aislamiento sea suficiente, quizás instalar filtros de aire sea la mejor opción. Endeavor. ¿Y dónde se encuentra esta enfermedad? Vanica. Se encuentra en el corazón de Rusia, en un pequeño pueblo. Alrededor de este pueblo, hay una zona de aislamiento, destinada a contener a la anomalía. Luice. Oh claro, porque no lo esperaba, nada bueno sale de esos rusos. Barra. Eso pasa cuando follas con osos, en medio de un bosque cubierto de nieve. Izuku. Bueno, al menos sabemos que está alejado de la sociedad. All Might. Una pregunta. Si está tan alejado de todo lo demás, ¿de dónde surgió el virus? Apoliz. Aunque la Fundación SCP ha investigado intensamente al SCP-610, el origen exacto de la anomalía sigue siendo desconocido. No se ha identificado una fuente definitiva, ni se ha logrado desarrollar una cura eficaz para la infección. Midnight. Otro misterio sin resolver, para los archivos de la Fundación. Ryukyu. ¿Se han dado cuenta, que la mayoría de las anomalías, se desconoce de dónde vienen exactamente? David Shield. Supongo que por eso, se les otorgó el nombre de anomalías. Nejire. Disculpen, ¿qué le hace la infección exactamente a tu cuerpo? Es decir, si es una infección tiene que tener síntomas, ¿no? Izuku. Y si no es mucha molestia, ¿me pueden explicar cómo es que pasan de ser humanos y animales, a esos monstruos? Morse. Cálmense niños, una respuesta a la vez. Primero será la pregunta de Nejire, te toca Apoliz. Apoliz. Claro jefe, pues verán, los afectados experimentan síntomas como, dolor extremo, deterioro físico acelerado, y la pérdida progresiva de funciones corporales normales.
La infección altera drásticamente la fisiología de los individuos, llevándolos a un estado desfigurado. Izuku. En pocas palabras, sería como alguna especie de hongo, o parásito, que moldea a su gusto el cuerpo de su huésped. Kendo. Pero ¿cómo llegan al punto de ser esas monstruosidades? Vanica. Pues ya una vez infectados, solo es cuestión de tiempo, verán la piel de los individuos afectados muestra lesiones que evolucionan hacia una sustancia carnosa y deformante. Se describe la formación de aberturas, tumores, y protuberancias en la piel, que contribuyen al aspecto grotesco de la infección. Ryukyu. Suena mucho peor una vez conoces todo esto. Mirko. Pero, no sé qué esperabas, es decir, desde que lo vimos por primera vez, sabíamos que no iba a ser nada lindo. David Shield. Por cierto, decían que estaba en un pueblo, ¿qué le pasó a ese pueblo? ¿Sigue en pie? Morse. Las áreas afectadas por el SCP-610, en especial ese pueblo, por ser el lugar donde se descubrió la infección, muestran paisajes desolados, con estructuras y entidades anómalas generadas por la infección. La expansión de la masa carnosa transforma el entorno circundante, en un paisaje distópico. Mirko. Incluso el terreno se ve afectado, vaya cosa más aterradora. All Might. Estoy seguro de que hay cosas peores por ahí, después de todo, lo primero que vimos, fue un ser fuera de la comprensión humana. Aux. No importa cómo lo veas, para el ser humano, es más aterrador aquello que conoce, que lo que no conoce, por eso, esa infección te da mucho más miedo, que el rey es... Alerta a todo el edificio, el gas SCP-008 está liberado. Escóndanse en el... lobby. Busquen la cura y detengan el apocalipsis. All Might. ¿Una fuga? David Shield. Eso es malo, nada bueno pasa cuando hay una brecha de contención. Melissa. ¿Gas? ¿Este SCP es un gas? Izuku. ¿Qué le está pasando a su voz? Mina. ¿Zombie? Acaba de decir zombie. Shigaraki. Espera, no me digas que, este SCP, es un gas que te convierte en zombie. Morse. No se posee mucha información sobre este SCP, pero les diré lo que sé. Bueno, para comenzar, el SCP-008, también conocido como, el virus zombie. Es un patógeno altamente infeccioso de origen desconocido. Su estructura molecular es única, y no se asemeja a ninguna forma de vida conocida. El SCP-008 afecta principalmente a los mamíferos, transformándolos en entidades hostiles, con características similares a los zombies. Mina. Entonces, si son zombies. David Shield. Supongo que es una forma vulgar de llamarlo, no creo que sean exactamente zombies. Momo. ¿Pero qué tanto se puede parecer a los zombies que conocemos? Kendo. Disculpen, ¿esta infección se propaga como en las películas? Vanica. En cierta parte sí, la infección se propaga a través de contacto directo con fluidos corporales contaminados, y su tasa de contagio es extremadamente alta. Los síntomas iniciales incluyen fiebre, fatiga, y desorientación, progresando luego a una fase agresiva, donde los individuos afectados muestran comportamientos violentos. Endeavor. De momento se parece demasiado a los zombies que conocemos. David Shield. ¿En serio no hay nada que los diferencie? No, espera, déjame adivinar, este no tiene cura. Nejire. ¿En qué más se parece a los zombies que conocemos? Apoliz. Pues si no recuerdo mal, las pruebas que se realizaron, sugieren que el SCP-008, reorganiza las células y tejidos del hospedador, llevando a la muerte clínica, seguida de una reanimación anómala. Los sujetos afectados, muestran una resistencia aumentada a daños físicos, y son impulsados por un instinto voraz y agresivo, hacia organismos no infectados. Mirko. Son literalmente zombies cliché. Ryukyu. No hay mucho más rescatable, podríamos decir. Toga. Bueno, al menos es algo que ya conocíamos de antemano. David. De igual modo, son jodidos zombies, eso es genial. Spinner.
O muy aterrador, depende de dónde lo mires. Padre nuestro que estás en el cielo, claman fuertemente, potente, presente, omnisciente, sapiente. Eso es Dios, eso soy, soberano, benevolente. El Padre Santo ya no está en los cielos, lo tienen enfrente. Midnight. Espera que... ¿Ahora es algo relacionado con religión? David Shield. ¿Se describe a sí mismo como Dios? Melissa. No es que se describe como Dios, es que... Ibarra. Él es Dios, y está en la tierra. Kendo. ¿Qué hace Dios allí? Ryukyu. ¿Es realmente Dios? ¿Hay pruebas de ello? Mirko. Oigan, comiencen a hablar, ese viejo de allí, ¿realmente es Dios? Ibarra. Por favor, díganme que no tiene razón, ya hemos visto otras cosas relacionadas a Dios, pero esto, el mismo Dios, frente a nosotros, no puede ser cierto. Morse. Cálmate un poco, Ibarra, mi maestro me regañará si ve que te pusiste así, te explicaremos a detalle, solo relájate. Ibarra. Bien, entiendo, perdóname por mi comportamiento. Vánica. Bueno, chica religiosa, pon atención, el SCP-343, también conocido como Dios, es una entidad anómala de la clase Keter, resguardada por la Fundación SCP. Este ser adopta la forma de un anciano de aspecto humano, emanando una luz brillante, y poseyendo la capacidad de realizar proezas que desafían las leyes conocidas de la realidad, como la creación y modificación de objetos y entidades. David Shield. Eso es increíble, eso sin dudas pone en duda si realmente es Dios. Izuku. Manipular entidades, es algo que no habíamos escuchado antes. Olmigt. ¿Qué más puede hacer este Dios? Apolith. Aunque el SCP-343 presenta una aparente disposición pacífica y cooperativa, sus afirmaciones sobre ser omnisciente y omnipotente suscitan escepticismo y desafíos dentro de la Fundación. Aunque ha demostrado tener conocimiento de información altamente confidencial, y ha interactuado con otros SCP, la verdadera naturaleza de sus habilidades y su origen siguen siendo un enigma. Ibarra. Eso suena algo parecido al Dios que conozco, es benevolente con la humanidad, pero nunca se entromete más de lo que debe, y deja que las cosas tomen el rumbo que deben llevar. Melissa. ¿Qué clase de teorías tiene la Fundación sobre él? Nejire. Seguro que muchas, y quizás más acertadas que cualquier cosa que digamos nosotros. Morse. Pues, como su verdadera naturaleza sigue siendo en gran medida desconocida. Las teorías sobre su origen van desde una entidad divina genuina, hasta la posibilidad de ser una manifestación anómala de la realidad. Mirko. ¿Algo así como el Rey Escarlata? Ryukyu. Pues es lo más cercano que tenemos para comparar. Ibarra. Una pregunta. ¿Lo tienen contenido en algún lugar? Así como al resto de los SCP. Vánica. La entidad se encuentra alojada en una celda de contención de clase Euclid, diseñada para adaptarse a sus supuestas capacidades omnipotentes. La celda está construida con materiales anómalos, para resistir posibles intentos de escapes, o manipulación de la realidad. Aunque eso no ha impedido que se le vea salir y entrar cuando él quiera, además de desaparecer de la celda sin dejar rastro alguno. Kendo. Bueno, era de esperarse, es decir, es el mismísimo Dios. Afo. ¿Y qué clase de relación tiene este supuesto Dios con la humanidad? ¿Cómo es que ve a su creación? Morse. En este caso, la entidad ha demostrado una actitud aparentemente benevolente hacia los individuos con los que interactúa. Ha afirmado ser la causa de eventos históricos, y ha proporcionado relatos detallados de acontecimientos pasados, sugiriendo un conocimiento profundo de la historia humana. Incluso ha mostrado la capacidad de satisfacer peticiones, y manifestar objetos a voluntad, lo que ha llevado a algunos a considerarlo como una figura divina. Sin embargo, la Fundación SCP mantiene una postura cautelosa, debido a la falta de verificación de sus afirmaciones, y la posibilidad de que su presencia y acciones estén relacionadas con anomalías más complejas. Nana. Es una posibilidad,
Pero al menos es bueno saber que tienen una relación buena, entre comillas, con la humanidad. Gran Torino. No soy creyente ni nada, pero si yo estuviera frente a él, me volvería católico sin pensarlo. Ibarra. ¿Ha mencionado algo sobre una religión? ¿O que confirme que los humanos vamos por el buen camino? Apoliz. Para nada, incluso cuando se le realizó una entrevista, no mencionó nada de esto. Izuku. Bueno, al menos sabemos que está del lado de la humanidad. Mina. Después de ver tantas cosas horribles, esto es refrescante. Cero, más peligroso que ninguno. Que venga la afición, pasen a la función. Comienza la actuación, luces, cámara, acción. Sigan el libreto, al piedra, letra. Virus memético, brotará de esto. Reto del público, sobre la orquesta. El quinto acto, ahora ya empieza. Un exceso de violencia y sangre sobre el escenario. ¿Cómo se llama la obra? La tragedia del rey ahorcado. Shigaraki. Este tiene el ego un poco subido. Afo. Habla como si estuvieran en un teatro. David Shield. Incluso tiene un libreto. ¿Este SCP es un actor o algo así? Melissa. No parecen más que simples palabras que describen una función de teatro, ¿qué tiene de especial? Mirko. Hablaste muy rápido, niña. Ryukyu. Esa figura cubierta de vendas, ¿es el SCP? Nejire. Entonces la obra se llama, La tragedia del rey ahorcado, pues eso significa que sí tiene que ver con un acto de teatro. Mirio. ¿Pero qué tiene de peligroso una simple obra de teatro? Izuku. Recuerda, Mirio, aquí todo te puede hacer daño, de uno u otro modo, solo recuerda la campana. Gran Torino. ¿Y esta vez, qué se supone que hace ese tipo? Morse. Pues este SCP, es un virus memético autoevolutivo, transmitido por medios desconocidos a través del texto de una obra llamada, La tragedia del rey ahorcado. Las representaciones de la obra se asocian con comportamiento psicótico y suicida súbito, tanto entre observadores como en participantes, así como la manifestación de una figura misteriosa, clasificada como SCP-701-1. Mirio. Oh, perfecto, otra cosa que te manipula a la mente. Mirko. Una obra que se transmite por sí sola, y que además hipnotiza a sus actores y espectadores, demonios. Eso sí suena aterrador. Nejire. Una pregunta. ¿De qué trata la obra exactamente? Vanica. Bien, déjenme explicarles, lo que sería en base la obra titulada, La tragedia del rey ahorcado. Como su mismo nombre lo dice, pertenece al género trágico, y se desarrolla a lo largo de 5 actos, durante la era carolingia, que sería desde 1625, hasta 1649. Ryukyu. Pues de momento es bastante normal, incluso yo he visto obras de teatro, que se remontan en esos tiempos. Midnight. Supongo que lo raro debe ser el guión de la obra. Apoliz. No solo es el guión, pero llegaremos a eso más tarde, lo que deben saber ahora, es cómo se desarrolla la obra. Bueno, la obra toma lugar en la ciudad de Serco, situada en un reino ficticio original de la obra, llamado Trínculo, toda la obra gira en torno al drama con la familia real, típico de esa época. Endeavour. Suena como una obra bastante cliché. Aux. Entonces, ¿qué pasa? Mientras los actores interpretan la obra se vuelven locos de repente. ¿Y qué pasa con el público? Morse. Pues a lo largo de los 5 actos, hay una figura, que siempre se mantiene al fondo, un hombre encadenado y cubierto de vendas. Izuku. Ese es el hombre que apareció en el rap, ¿verdad? Nana. Entonces es parte relevante de la obra. Gran Torino. ¿Y cómo prosigue esto? Vanica. Pues mientras van pasando los actos, más visible se vuelve la figura, llegando al punto de ser completamente visible en el acto 5, pero para desgracia de todos, ni el elenco de la obra, ni en público se extrañan de verlo allí. Shigaraki. Entonces es seguro asumir, que para ese punto, ya cayeron en la trampa. David. Mientras más miren la obra, más te pierdes a ti mismo, vaya cosa más fascinante. Apoliz.
Sería bueno si terminara así, pero no, terminando la obra, la figura manifiesta una daga de la aparente nada, y se la entrega a la actora que hace de la esposa del rey, luego, una soga de una horca, desciende desde alguna parte del escenario, y mientras el resto del elenco cuelga al rey, la actora que hace de su esposa lo apuñala hasta la muerte, mientras grita, sangre para el rey ahorcado. Mina. Eso es espeluznante. All Might. ¿Y nadie puede detenerlos? David Shield. No lo creo Toshinori, para ese punto, todos cayeron en el mimetismo de la obra. Nana. ¿Y qué sucede con el público? Morse. Luego de que los demás actores se quiten la vida, gritando la misma frase, el público sale a las calles, a seguir con la matanza. Izuku. Entonces es una fuerza imparable. Ryukyu. La única forma de detenerlo, sería evitando que alguien relate la obra, cosa que es casi imposible. Ibara. Solo nos queda rezar, para que la fundación pueda encontrar una solución. Que la cálida noche abrace tu cuerpo. Algo te está siguiendo, mas no puedes verlo. Es una pena, no, ya no te noto cuerdo. Eso que solo llevas un par de horas despierto. Dientes como agujas sin pelo, te enloqueceré entero. Me da igual grande o pequeño. Sin descanso, solo mera comida. Sin pesadillas, sleep asesino de sueño. Mirko. Otro depredador. Ryukyu. Después de estar viendo cosas sumamente raras, ver algo que te caza directamente, es relajante, de algún modo. Mina. Pero es bastante feo, parece una de esas criaturas del folclore. David Shield. ¿Tiene algo que ver con el sueño? Quizás sea como la campana, pero en lugar de volverte loco por el sonido, este lo hace, por no dejarte dormir. Afo. Pues parece que tiene razón, busca enloquecerte, pero, entonces ¿para qué te persigue? Izuku. ¿Ve a los humanos como comida? Entonces los vuelve locos, y luego se los come. Nejire. ¿Asesino de sueños? Tengo una hipótesis de qué es esa criatura, en lugar de lo que dijo el Dr. Shield, creo que esta criatura, en lugar de volverte loco directamente, te ataca en tus sueños, para así mantenerte despierto, y gradualmente volverte loco. Midnight. Es una posibilidad bastante grande, además, ya se confirmó que devora humanos. Nana. Disculpen, ¿cuál de nuestras hipótesis es correcta? Morse. Esta vez no son solo uno, sino una raza, los SCP-966, también conocidos como los depredadores de sueños, son criaturas anómalas que se asemejan a depredadores bípedos. Aunque su apariencia física es invisible a simple vista, pueden ser detectados mediante visión infrarroja. Se cree que estas entidades son carnívoras, y se alimentan exclusivamente de humanos durante el sueño. Nejire. No se aleja mucho de nuestra hipótesis. Ryukyu. Aunque el hecho de que sean una raza, y no solo uno, aumenta por 10 su peligrosidad. Mirko. Entonces solo tienes que irte a un lugar seguro, y luego dormir tranquilamente. Nana. No creo que sea así de fácil. Vanica. Ella tiene razón, estas criaturas son capaces de emitir ondas de frecuencia, que afectan el sueño de las personas en un radio determinado. Su presencia provoca insomnio en las víctimas, lo que puede llevar a la desorientación, la paranoia, y eventualmente, a la muerte por agotamiento. All Might. En serio que me sorprende cómo estas criaturas, están muy especializadas en lo que se supone que son. David. Parece que Dios nos odia, y es un hecho. Toga. Oye, ¿cómo es que esas criaturas te cazan? Es que solo míralas, se ven muy chistosas. Apoliz. Los SCP-966, se mueven de manera sigilosa, y poseen habilidades de caza avanzadas. Aunque son generalmente inofensivos durante el día, su comportamiento se vuelve agresivo durante la noche. Se ha observado que coordinan ataques en grupo, aprovechando la oscuridad para sorprender a sus presas, que suelen ser mayormente adultos. Midnight. Incluso atacan en grupo, el sinónimo de depredadores les queda bien. Izuku. Pero como todo depredador, tiene que haber algo por encima de ellos en la cadena alimenticia. Nejire.
Se supone que los humanos somos la cúspide, así que siguiendo esa lógica, ya la Fundación sabrá cómo contenerlos, ¿verdad? Morse. La contención de los SCP-966 implica medidas exhaustivas para gestionar su capacidad de movimiento sigiloso, y su impacto en el sueño humano. Las cámaras de contención son diseñadas con materiales aislantes acústicos y térmicos, para minimizar la detección de las ondas de frecuencia emitidas por los SCP-966. Midnight. Bueno, supongo que funciona, de algún modo. Kendo. Pero en esa cámara, como máximo se podría contener a 1 o 2 especímenes. Gran Torino. Además, como los vigilan sin ser afectados por las criaturas. Toga. Pues qué tonto viejo, lo hacen por cámaras. Shigaraki. No es en serio, ¿verdad? Vanica. O sí que lo es, estas cámaras están equipadas con sistemas de visión infrarroja para permitir la vigilancia continua del personal de la Fundación SCP. Además, se emplean sensores de movimiento y alarmas para alertar sobre cualquier actividad inusual. El personal asignado para interactuar con los SCP-966 utiliza gafas de visión infrarroja y trajes de protección para evitar el contacto directo. All Might. Bueno, al menos el personal que trabaja con esas criaturas está a salvo, entre comillas. AFO. Ya hemos visto depredadores, objetos, dioses, ¿qué más puede haber en este rap para sorprender? Puedo ir, puedo ver, Will is dead y Will da ver. El primero hace que oigas aquello eterno. El segundo trata de volver al útero materno. Está en mi ser, Will is dead y Will da ver. El tercero es frío, diseñado para serlo. El mérito es mío, ninguno logró ser tan... Mina. Un osito de peluche. Pero qué tierno. Toru. Te dan ganas de abrazarlo. Momo. Habló en inglés. Dice que construirá un oso. Midnight. Primero. Son más de uno. Ryukyu. Eterno. Es inmortal ese peluche. Mirko. Qué asco, como que volver al útero materno. Nejire. Ese fue el segundo, pero, ¿cuántos hay en realidad? Momo. Entonces es malvado. ¿O tiene algún otro propósito? Kendo. El tercero se diseñó para ser frío. O sea, lo contrario a lo que debe ser un oso de peluche. Toru. Un osito de peluche que está vivo, ya no me parece una buena idea. David Shield. ¿Y qué se supone que hace este osito? ¿Se multiplica? Izuku. Bueno, esa es una opción, aunque en el final dijo que el crédito es suyo, quizás él crea las copias. Gran Torino. Y bueno, ¿no piensan explicarnos por qué ahora hay un oso de peluche endemoniado? Morse. El SCP-1048, también conocido como el Osito Constructor, es una entidad anómala clasificada como Keter. Este objeto tiene la apariencia de un oso de peluche común, pero posee habilidades anómalas únicas y perturbadoras. Nejire. Entonces si tenía razón, el osito es el principal. Midnight. Pero aún me choca la idea de que un osito sea tan peligroso. Mirko. Quizás pueda matarte cuando te toca, o algo similar. Ryukyu. No creo, el señor Morse dijo perturbador, entonces no creo que se relacione con la muerte, sino con el miedo. Vanica. Bueno, más o menos, el SCP-1048 tiene la capacidad de fabricar réplicas de sí mismo, utilizando diversos materiales, algunos de los cuales no son convencionales, como restos de tela, madera y, en varios casos, partes humanas. Estas réplicas, denominadas SCP-1048-A, han mostrado tener propiedades anómalas, y en ocasiones representan un riesgo para la seguridad. Midnight. Eso sí es asqueroso. Ryukyu. Entonces lo peligroso no es el osito en sí, sino sus réplicas que él mismo fabrica. Nejire. Pero es un osito de peluche, no ha de ser muy difícil contenerlo. Apoliz. El SCP-1048 se mantiene en una celda sellada herméticamente, construida con materiales resistentes, y diseñada para resistir intentos de escape.
Se requieren procedimientos de entrada y salida controlados, para minimizar el riesgo de interacción no autorizada. La celda del SCP-1048 está equipada con cámaras de vigilancia de alta resolución, para monitorear constantemente su comportamiento. El personal de seguridad y los investigadores tienen acceso a estas imágenes en tiempo real. Shigaraki. Este no suena tan complicado, yo incluso lo llamaría normal, en comparación a los demás. Toga. Pues es un osito, ¿qué daño te puede hacer? Davi. Aún así, estoy seguro que muy pocas personas pueden entrar en contacto directo con el oso de peluche. Morse. Es justo como dice Davi, el acceso a la celda del SCP-1048 está restringido al personal autorizado, con una autorización de nivel 3 o superior, y se prohíben las interacciones directas con la entidad, a menos que sea necesario para propósitos de investigación, y esté aprobado por personal de nivel de seguridad adecuado. Olmigt. Entonces si se realizan experimentos con el oso. David Shield. Yo digo que no exactamente al oso, sino a sus réplicas. Nejire. ¿Pueden decirnos de qué tratan estos experimentos exactamente? Vanica. Todas las réplicas del SCP-1048 creadas por sí mismo, son cuidadosamente analizadas y documentadas. Se llevan a cabo pruebas para comprender mejor las propiedades anómalas de estas réplicas, y anticipar posibles amenazas, o comportamientos inusuales. Apoliz. Además, se realizan investigaciones regulares sobre el mismo SCP-1048, para mejorar la comprensión de su naturaleza anómala, y desarrollar estrategias más efectivas de contención. Esto implica colaboración entre investigadores, personal de seguridad, y expertos en anomalías. Endeavor. Bueno, esta vez podemos decir que no es peligroso como tal. Aux. El mismo osito por sí mismo no lo es, así que entiendo por qué sus medidas de contención son tan normales, en comparación a otros SCP. Gran Torino. Es bueno ver que al menos, hay algo que es fácil de contener, y no necesita estar bajo vigilancia todo el día a todas No pienses más, solo hay que entender que a través de mí nadie va a pasar. Entre bien y el mal está mi poder, si una orden dice, la acepta y ya. Si no vieron rastro de nada fue por el brillo en mi espada. Quien no conoce mi espalda es porque admiraron mis alas. Y es que todo tiene un fin y el humano caerá, pero mientras aquí solo soy un guardián. Así que tranquilos, no me muevo de la puerta, al menos mientras dictan su juicio final. Kendo. Es muy brillante, apenas si puedo notar algo de su silueta. Izuku. Por cómo habla, parece que custodia algo. Afo. Entre el bien y el mal. Entonces él es un intermediario. Olmigt. Que aceptemos su orden. ¿Y de qué trata? Endeavor. Más importante, porque deberíamos hacerlo. Melissa. Entonces es un espadachín. ¿O un caballero? Nejire. Dijo que su espada brilla, quizás ese sea el SCP, su espada. Toga. Acaba de decir alas. Afo. Esa frase, parece la típica que escuchas de un predicador. David Shield. El fin de la humanidad, si es como me imagino, él será quien nos erradique. Melissa. De mientras será un guardián, pero no entiendo, ¿guardián de qué? Kendo. Puerta. ¿Está custodiando una puerta? Midnight. ¿Qué puede haber detrás de esa puerta, para que la resguarde con tanto fervor? Ibara. Un momento, esa figura, y sus alas, es un ángel, no más bien, es un serafín, por su cantidad de alas. Kendo. ¿Qué hace un ángel custodiando una puerta? Nana. El juicio final, se refiere al Armagedón bíblico. Ibara. Disculpen, ¿qué relación posee este SCP con el anterior SCP-343? ¿Y qué hay detrás de esa puerta? Ya que si un serafín la custodia, debe ser algo muy importante, incluso para Dios. Morse. El guardián de la puerta, es un presunto ángel, con más de 300 metros de altura, y una espada ardiente, que investigaciones han determinado que su calor, rivalizan con el calor del sol del sistema solar, y puede literalmente dividir átomos. Davi.
Joder, comenzamos con una criatura casi satánica, y terminamos con un maldito ángel. Kendo. Pero, ¿qué clase de ángel es? Existen varios tipos de ángeles en la Biblia, ¿no es así? Apoliz. Teóricamente es un serafín, ya que se le ha visto con un número diferente de alas, de 4 a 108, estas alas salen desde sus tobillos, codos, e incluso cabeza. Ryukyu. Con todo lo que sabemos, ya podemos dar por sentado que es imposible de contener. Mirko. Pero es un guardián, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa puerta? Ibara. Además, ¿se puede entrar de algún modo? Vanica. Es imposible traspasar la puerta, verán, si te acercas demasiado, el mismo SCP te dirá telepáticamente que abandones la zona, y si le haces caso, puedes irte tranquilamente como si nada hubiera pasado, pero si desobedeces, serás erradicado, sin dejar tan siquiera polvo. Midnight. Es, ¿cómo decirlo? Mirko. Jodidamente increíble. David. Al menos no se mueve de la puerta. Afo. Me pregunto, ¿qué demonios hay detrás de esa puerta para que no se mueva de allí? Ibara. Disculpen, ¿se sabe qué hay detrás de esa puerta? Morse. Para su sorpresa, así es, se puede ver que hay más allá de la puerta, y se ha visto que hay una gran arboleda, con árboles frutales de proporciones astronómicas, además, de otras entidades parecidas al mismo guardián de la puerta. Ibara. Entonces, ¿podría ser este el jardín del Edén? Apoliz. Esa es una hipótesis, pero nada confirmado, son solo ideas o especulaciones. Kendo. Bueno, al menos mientras no lo molestemos se quedará allí. Afo. Al menos, hasta que se mueva de la puerta, y quién sabe para qué lo haga. Shigaraki. Aún en mi cabeza resuena eso del juicio final. Morse. Oh mi querido Shigaraki, créeme, no le busques lógica ahora, porque esa es una historia para otro día. Shigaraki. Si tú lo dices. Morse. Pero bueno, hasta aquí llegamos por hoy, espero verlos mañana otra vez. Izuku. Nosotros también, señor Morse. All Might. Este día fue interesante, y aterrador a su vez. Ibara. Aunque no está en Der, pero dentro de todo fue divertido. Kendo. Nos vemos mañana, ya quiero ver qué sorpresa nos espera. Mirko. Mientras mañana sea algo parecido a esto, no me queje. Mientras los de Boku no Hero se marchaban, Morse, Vanica, y Apoliz, tomaban asiento, esperando a Ender. Luego de unos minutos más, Ender entró a la sala de cine, y los saludó. Ender. ¿Qué tal pasaron el día? Morse. Para mi sorpresa, se comportaron debidamente. Ender. ¿En serio? Eso no lo esperaba. Vanica. Ya ve, maestro, no somos tan malas. Apoliz. Mientras nos dé la recompensa, claro. Ender. Claro, vayan con Morse, yo los seguiré ahora. Ender tomó asiento, y cuando Morse junto a Vanica y Apoliz dejaron la sala de cine, Ender volteó a mirar a la cuarta pared. A ver, antes de que me digan algo, no estoy realmente molesto por el resultado de la encuesta, solo me sorprendió un poco, a decir verdad. Pero bueno, aquí está su video, si se preguntan por qué tardé tanto, solo miren mi canal, y verán que subí otros vídeos antes. Y si se preguntan, ¿por qué no aparecí en la mayoría del video? Pues, es porque ahora comenzaré a utilizar a mis personajes, en lugar de traer invitados, así me ahorro bastante trabajo, y puedo hacer los vídeos más dinámicos. Pero bueno, eso sería todo por hoy, espero que les haya gustado, recuerden que pueden pasarse a ver los demás vídeos del canal, quizás encuentren algo de su agrado. Y como ya es costumbre, yo soy su amigo Ender, y nos vemos, en un próximo vídeo.